Bienvenidos a este nuevo tutorial del manejo de Excel para el análisis estadístico. Entonces, pues, este es uno de los primeros tutoriales de los posibles que vendrán más adelante. La idea, pues, es entonces aprender a manejar Excel, que es un programa, pues, que en todos los computadores los tenemos instalado. Entonces significa que pues es de fácil acceso para todos los estudiantes. La idea pues es y el objetivo principal de este tutorial, de estos videos, es que aprendan a manejar Excel, aprendan a hacer la estadística descriptiva y más adelante la estadística inferencial bajo la base de la probabilidad en Excel, ¿no? Entonces es una herramienta que nos ayuda a que esos experimentos que de pronto son un tanto abstractos para el pensamiento con Excel se vuelvan un poco más asequibles al pensamiento, ¿no? Especialmente al pensamiento abstracto, ese pensamiento matemático que desarrollamos cuando nos enfrentamos a los problemas de probabilidad y a los problemas de medición desde la estadística. Entonces vamos a hacer con Excel la estadística descriptiva y la estadística inferencial, es decir, la probabilidad, a partir de problemas que se pueden presentar en el contexto. Entonces, para empezar, pues tenemos un problema. Aquí ya tengo un libro de Excel, una hoja de cálculo de Excel, donde planteo un problema, ¿no? Entonces, donde ya están unos datos, está organizada ya una tabla con ciertos datos. Este es un ejercicio que propuse inicialmente con los estudiantes de Vitalito VII, si recuerdan, pero pues aquí he puesto unos datos, no son los mismos que trabajamos de pronto en clase. Me disculpan por esa parte, pues igual no van a ser los mismos, son otros datos. Y entonces, ¿cuál es el problema? La profesora de matemáticas ha registrado las notas de sus estudiantes y a partir de estos datos pretende realizar un análisis estadístico para conocer ciertas características del rendimiento académico de sus estudiantes. Entonces, pues aquí ya se organizaron esas notas, que son los datos que vamos a analizar, y pues se presentan 6 notas. Pues los estudiantes, algunos sacaron 2, 3.2, 4, 4.2, 4.5 y 5. Esa es la variabilidad de las notas en el curso. Y tenemos entonces la primera columna, que es la variable notas, la segunda columna, que es frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia acumulada absoluta y frecuencia acumulada relativa. La frecuencia absoluta es el número de veces que aparece este dato 2, esta nota 2. Significa que 4 estudiantes obtuvieron una nota de 2.0, ¿no? Lo mismo para 3.28, para 4.5, para la nota de 4.2, 10 estudiantes, 4.5 sacaron 3 estudiantes y una nota de 5 sacaron 4 estudiantes. Este registro entonces se almacena en esta tabla. ¿Y qué queremos calcular? Pues los totales. No sabemos cuántos estudiantes componen el curso de la profesora el curso de matemáticas, ¿no? No sabemos cuántos estudiantes, pues entonces siempre la suma de las frecuencias absolutas nos va a dar el total de estudiantes. Entonces empecemos a utilizar Excel calculando inicialmente el total de estudiantes presentes en el curso de matemáticas, luego la frecuencia relativa, ¿ya?, que no es más que unos porcentajes, es decir, la proporción de estudiantes que sacan 2 con respecto a un total de 100%, los que sacan 3, 2. La frecuencia acumulada absoluta, que es la suma sucesiva de las frecuencias absolutas, ¿no?, pero acá se van acumulando mediante una suma sucesiva, y lo mismo para la frecuencia relativa. Luego interpretaremos estas dos columnas desde
desde el contexto, que es el rendimiento académico, ¿no? Entonces, cómo analizamos el rendimiento académico desde esta tabla. Y luego pues haremos las respectivas gráficos, ¿no? El gráfico de barras y el gráfico de circular para las frecuencias relativas. Entonces, inicialmente, si queremos calcular el total de estudiantes, porque no sabemos cuántos estudiantes hay, entonces tendríamos que sumar las frecuencias, ¿no? Una forma de hacerlo es seleccionando esta celda donde quiero que aparezca el valor, y entonces hay varias formas. Una es selecciono esta celda y voy acá a las opciones, ¿no? Y aquí viene aquí hay una opción que es autosuma. Entonces selecciono autosuma y automáticamente acá aparece el rango, ¿no? De las celdas que se seleccionan, donde quiero la suma. Automáticamente él está seleccionando la columna B y la fila 8, es decir, B8, ¿no? Hasta B13. Ya está seleccionado, simplemente le doy Enter. Y entonces, ¿cuánto es el número de estudiantes? O sea, N equivale a 34, ¿no? Ese es el valor de N. Entonces, acomodemos esto un poco, que N quede hacia la izquierda, hacia la derecha, perdón. Entonces, ubicamos ese N por acá. N es el total de estudiantes, ¿no? Que vendría a ser 34 estudiantes. Entonces 34 estudiantes son del curso de matemáticas. Vamos a calcular ahora la frecuencia relativa. Para calcular la frecuencia relativa, entonces le damos aquí al igual, ¿tá? Porque vamos aquí a insertar una fórmula, y la frecuencia relativa es un porcentaje, y los porcentajes generalmente resultan de hacer una razón o un cociente. ¿Entre qué? Entre el valor de la frecuencia absoluta, en este caso entre este valor 4, y sobre el total, siempre sobre el total. Entonces, si quiero una fórmula, selecciono la casilla que tiene el 4, o sea B8, selecciono, y dividido entre 34. Una sugerencia: no seleccionen 34 como casilla, de esta forma no lo seleccionen, porque los demás resultados no van a dar los resultados correctos esperados, ¿no? Porque B14 iría variando hacia abajo, y entonces resulta que para todos los datos que voy a calcular de aquí en las otras casillas, el 34 va a ser el total de la población, y ese es un valor fijo, por lo tanto lo escribo. Entonces la casilla 4 la selecciono, dividido entre 34 como valor fijo, y le doy Enter. Entonces me ha calculado la frecuencia relativa. Obviamente va a ser un valor siempre entre 0 y 1. Como ya está digitado como fórmula, simplemente con el más selecciono, clic sostenido en la esquina, clic sostenido y arrastro hasta aquí. ¿Listo? Y me dan esos valores. Los valores resultantes, como pueden ver, son decimales y ninguno sobrepasa a la unidad. O sea, todos están entre 0 y 1. Pero entonces frecuencia relativa se refiere a porcentaje. Como pueden ver, ¿cómo pasaría esto a porcentaje? No hay necesidad de multiplicar por 100. Excel lo hace automáticamente de esta forma. Selecciono la columna, selecciono los datos de esta columna, y están seleccionados, y me voy por acá y le doy porcentaje, estilo porcentual, y automáticamente entonces ya se ponen como porcentajes. No hay que olvidar entonces que la frecuencia relativa son porcentajes. Podemos aquí hacer la autosuma, clic allí, Enter, y la suma tiene que dar 100%, ¿no? 34 entonces equivale al 100%, 4 equivale al 12%, 3 equivale al 9%, 10 al 29%, y así con los demás datos. Desde el contexto, ¿qué significaría esta primera
esta tercera columna de frecuencia relativa? Pues para este caso tenemos 12%, 12% le corresponde a 4 alumnos que sacaron una nota de 2 en matemáticas. Es decir, el 12% de los estudiantes de matemáticas obtuvieron una nota de 2 décimas. Y el 29% de los estudiantes sacaron una nota de 4,2 décimas. El mayor porcentaje está aquí, ¿no? 29%. El 29% vendrían a representar 10 estudiantes, como porcentaje 29 y como cantidad numérica 10, que son el mayor cantidad de estudiantes. Entonces desde allí podría afirmar que el rendimiento del curso es bueno, porque la mayoría de los estudiantes ya tienen un rendimiento superior a 4. El 29% de los estudiantes tienen una nota de 4,2, ¿no? Bueno, pero para analizar con más detalle esta situación del rendimiento total de los estudiantes necesito estas otras dos columnas, especialmente la última, ¿no? Bueno, si queremos también la frecuencia acumulada absoluta, en realidad esta columna, bueno, sí la utilizaríamos, pero especialmente desde los porcentajes, ¿no? Entonces calculemos la frecuencia acumulada absoluta. Le damos igual. Como es acumulada, tiene que irse sumando. El primer valor no se acumula, es el mismo valor de la frecuencia absoluta. Entonces le doy igual. Listo, no ha pasado nada. Automáticamente se pasa a la segunda casilla. Nuevamente al igual. Ahora, como se va a acumular, va a ser esta más la siguiente. Pero entonces yo voy a seleccionar desde acá esta casilla más la que sigue. Listo, y le doy Enter. Entonces se va acumulando 4 más 8, 12. La siguiente sería 12 más 5, es decir, 17, ¿no? Y así sucesivamente. Ya no necesito calcular las demás porque ya tengo digitado esta casilla como fórmula y simplemente donde aparece el más, clic sostenido y arrastro hasta aquí. Y genera los demás datos. Listo, siempre en la última fila, en las frecuencias acumuladas absolutas, la última tiene que sumar el total, que es 34. 34 y acá 34. Entonces está bien, de lo contrario hay que revisar los datos. Y para la frecuencia relativa, lo mismo. Al igual, el valor inicial de la frecuencia relativa. Y la segunda casilla, al igual, sería esta casilla anterior más la casilla que sigue a la primera frecuencia relativa. Listo. 35% arrastro hasta la penúltima casilla. Listo. Y al final me tiene que dar también 100%. Ya no calculo totales aquí, no me sirve. Ya para estas dos no me sirven. Simplemente necesito el total aquí para mirar el número de estudiantes del curso de matemáticas, que representa el 34, representaría el 100%. Ya no calculo totales aquí porque eso no me va a servir para nada. Listo, ahora bien, ¿para qué nos sirve esta frecuencia acumulada relativa? Entonces podríamos decir que para este caso 79%, que el 79% de los estudiantes tienen una nota igual o menor a 4.2. A 4.2. Entonces se lee de mayor a menor, ¿no? Para el 50 significa que el 50% de los estudiantes tiene una nota igual o menor a 4. El 35% de los estudiantes tiene una nota menor o igual a 3,2. Entonces aquí miraríamos el análisis del curso un poquito ya, digamos, el rendimiento como que está regular, ¿no? Porque bueno, no, estoy equivocado. No está bueno, ¿no? Porque nos diría que el 35% tiene una nota de 3,2 hacia abajo. Pues se estaría salvando el 35. ¿Cuánto nos falta para 100?
nos faltarían 65, es decir, que el 65%, porque de 35 a 100 hay 65, entonces el 65% de los estudiantes sacaron una nota mayor a 3.2, ¿no? Que en realidad es un buen rendimiento. Ahora, más del 50%, ¿ya?, sacó una nota superior a 4, y más del 79%, es decir, más del 79%, perdón, es decir, el de 79 a 100 vendría a faltar 21, ¿no? O sea, el 21% sacó una nota superior a 4